vez en cuando tenemos esos días negros, esos días difíciles, esos momentos en los cuales parece que nuestro corazón se quiebra y sufrimos, ¿no es cierto, Nacho? Exactamente, momentos de sufrimiento, ¿no? El tema que vamos a tocar en el día de hoy, sufrimiento, pero de un lado de vista diferente. Exactamente, ¿Parece? vamos a ver qué es lo que la Biblia dice sobre eso y también filosóficamente, ¿cómo podemos entender Correcto. esto del sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Quédate conectado, ya estamos comenzando. Estamos comenzando un nuevo Conexión, estamos aquí conectados contigo en la TV Nuevo Tiempo y también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/conexión.nt, nuestro Twitter, @conexiónnt, nuestro Instagram, @conexiónnt. Estamos en todas las redes sociales conectadísimos, Nacho. Exactamente, no hay excusa, no hay excusa para ver conexión. Exactamente. Como lo dijiste vos, Gia, por todas las redes sociales no hay una que no estemos. Exacto. Y Nacho, el tema de hoy está bastante interesante, ¿no es Está cierto? interesante. Uno se pone a pensar muchas veces el sufrimiento. ¿Quién no ha sufrido cosas pequeñas o cosas grandes, no? Sabemos que acá en este mundo, lamentablemente, no estamos alejados del sufrimiento, ¿no? Ese es el tema que tratamos hoy, pero como lo decíamos al comienzo, de una manera diferente, enfocándonos de una forma positiva, ¿no? O sea, Exacto. Y para eso tenemos a nuestro invitado aquí de lujo, Exacto. Leandro Cuadros. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Bien? Satisfação estar com vocês e tenho a certeza que a Bíblia tendrá a melhor resposta para nós outros em relação ao sofrimento e também, não somente a Bíblia, mas a Bíblia demonstra que há questões filosóficas em harmonia com a Bíblia que podem trazer mais luz todavia a nosso sofrimento. Então, tenho a certeza que o programa de hoje será una contribución para nuestros amigos. Estoy segura que sí. Y antes de entrar de lleno en el tema que está muy interesante y tenemos mucho para hablar al respecto, quiero darle un abrazo y aquí saludar a nuestros, invitados. Hola, hoy, Patricia y su banda aquí atrás. Sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Estamos muy gracias. contentos de que estén en el programa de hoy trayéndonos buena música. Gracias. Ya van a conocer un poquito más a Patricia, quizás la escucharon en algún otro programa de la TV Nuevo Tiempo. Hoy está aquí con nosotros, está en vivo, así que a disfrutar de buena música hoy en el programa. Gracias. Ahora sí, volviendo al tema, Leandro, nos ponemos cómodos, vamos a conversar sobre justamente este tema del sufrimiento, y es que en realidad el sufrimiento es algo que nos afecta mucho, y no solamente por el simple hecho de sufrir, sino por la forma en la que vemos nuestra vida. Muchas veces cuando sufrimos es cuando nuestras convicciones son mayormente cuestionadas. Sí. ¿Qué será lo que yo creo? ¿Por qué sufrimos? Primeiramente, me gostaria de dizer que quando ateu ou agnóstico não crê em Deus por causa do sofrimento, ele se encontra em uma contradição lógica. Vou explicar o porquê. Porque muitos ateus não têm capacidade de relacionar a existência de Deus bondadoso e amoroso com o mal. Então, é uma dificuldade para eles a coexistência de los dos. Pero filosoficamente é incoerente isso. ¿Por quê? Porque quando eu ensino ou creio que há o mal, eu tenho que ter uma base de bem para saber o que é o mal. Eu não posso dizer, por exemplo, que o estupro é mal. La violación. La violación es mal, si no tengo una base moral para decirme que la violación es mal. Entonces, en la propia presuposición ateística de que hay un sufrimiento, hay el bien también. Tengo un concepto de bien para saber lo que es malo. Tiene un concepto de bien para saber. Entonces, filosóficamente, es una contradicción yo decir, por ejemplo, Dios no existe porque el mal existe. Hasta mismo porque cuando asumo uma posição de que há mal absoluto, há o bem absoluto, para eu ter uma base. Então, não é correto negar a existência de Deus por causa da existência do sofrimento. Por isso, teremos de entender o tema de outra perspectiva, que é a perspectiva do grande conflito entre o bem e o mal. O grande conflito é, diríamos assim, a base
para entendermos a vida. É o palco de la vida para entendermos as questões lógicas ou ilógicas que ocorrem em nossas vidas. Então, quando estudio a cruz de Jesus e percebo que a segunda persona de la divinidade morreu e sofreu, eu percebo algumas coisas. Primeiramente, não sou somente eu que me encontro em sofrimento. O próprio Deus assumiu um dolor terrível para salvar-nos. E quando estudo a cruz, percebo também outra questão, que é inevitável el sofrer. Eu tenho que aprender maneiras bíblicas e também adquirir habilidades psicológicas para trabalhar com o sofrimento. E uma coisa importante, Jesus, que foi o ser que mais sofreu no universo, ele não deixou a certeza de que não teríamos momentos de sofrimento. Então, uma religião que ensina assim: se aceptares Jesus, todos os problemas serão resolvidos, não é a religião bíblica. Porque Jesus ensinou em Juan 16:33 o seguinte: estas coisas os he hablado para que em mim tengas paz. En el mundo tendréis aflicción. Ya nos está avisando. No Está es como avisando. Ajá. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no prometió no tenermos sufrimiento, pero prometió dar apoyo y fuerza y la victoria final Este es mucho, delante del sufrimiento. Es el problema que muchas personas a veces, ¿no? Los cristianos los enfrentan. Bueno, pero ¿para qué quiere un Dios? O vos tenés un Dios si estás sufriendo, ¿no? ¿Y dónde está tu Dios? Buenísima veces, pregunta. ¿No? En la verdad, la Biblia enseña que Dios siempre se encuentra con nosotros. Claro. El problema es que em algumas vezes nossa falta de fé, ou hasta mesmo nossa falta de fé, é por causa da situação desesperadora que nosso cérebro não permite que muitas vezes tenhamos a mesma crença em Deus. Então, isso não é o maior problema. O problema é eu não trabalhar corretamente. E uma maneira de trabalhar é crer mais em la revelação escrita que em mis sentimentos. É uma maneira boa de trabalhar isso, porque no Salmo 34:18 contesta nós outros, cercano está Jeová a los quebrantados de coração e salva a los contritos de espírito. Mesmo que eu não tenha a capacidade de sentir totalmente a presença de Deus, Ele se encontra comigo. ¿Por quê? Porque a presença de Deus não depende de mi certeza absoluta para Ele estar comigo, depende de Ele. Então, mesmo que eu não creia que Deus se encontra cerca de mim, eu posso ter a certeza porque Deus depende de Ele mesmo para estar cerca de mim, não depende de mis sentimentos. Então, confrontar os sentimentos com a Bíblia. E depois me gostaria também de dar algumas sugerências psicológicas para a pessoa trabalhar com isso. Vamos a hablar sobre eso, pero algo que nosotros justamente también fuimos a las redes sociales, Nacho. Exactamente. Fuimos allá a preguntarle a ustedes también, porque muchas veces existe este concepto un poco equivocado de pensar que porque eres cristiano, porque tienes a Dios en tu vida, porque lo aceptaste, entonces no vas a sufrir más. Es algo que se vende, ¿no? Comúnmente, que se escucha mucho, pero que está muy equivocado. ¿Quieres saber más sobre lo que otros jóvenes también pensaron allí en las redes sociales y comentaron? Vamos a ver la nota a continuación. A todos nos ha tocado alguna vez pasar por un momento difícil, sean consecuencias de nuestras elecciones o simplemente hechos a los que no encontramos explicación. El sufrimiento es parte de nuestro día a día. Pero, ¿cómo será que debemos llevar este sentimiento que pareciera tan opuesto a la felicidad eterna para la cual Dios nos creó en el principio? Una vez más fuimos a las redes sociales para conocer tu opinión y te preguntamos, ¿los cristianos también sufren? En tu caso, ¿cómo lidias con el sufrimiento? Estas fueron algunas de las respuestas. Melissa Rojas Romero nos escribe: todos sufrimos en este mundo. Estamos aquí pero no pertenecemos a él. Por eso enfrentamos el sufrimiento de manera diferente, con esperanza en Jesús y aferrándonos a sus promesas, creyendo que cuando Él venga no habrá más llanto ni dolor ni sufrimiento. Pero eso depende de nuestra actitud ante los problemas, actitud que nace de nuestra relación con Dios. Muy importante tu comentario, Melissa. Clarisa Pereira nos dice: escribo, tengo como un mueble de guerra inspirado en la película donde pego mis cartas a Dios.
Muy buena idea, Clarisa, muy creativa. César Arriagada Campos nos escribe: claro que podemos sufrir, es bíblico. Mi verso preferido es Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción es solo parte de la ecuación. Lo grave es cuando decidimos permanecer como víctimas o pensamos que el mal, el dolor y el sufrimiento provienen de Dios. Sabias palabras, César. Cecilia Mondragón nos dice: puedo acudir a la oración. Sé que Dios me escucha y me contesta. Al leer su palabra siento paz. Siempre encuentro respuestas en la Biblia. Ese es un consejo que debemos seguir todos los días, Cecilia. Ismael Campuzano Chávez nos escribe: creo que el hecho de ser cristiano no nos deja exento de experimentar el sufrimiento o la aflicción. Es lo que dice Juan 16:33. Parece que este texto es uno de los preferidos de varios. Adri Giselle nos escribe: no solo que podemos, sino que la Biblia dice que vamos a sufrir. ¿Pero cómo lidiar? Fácil. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Solo con Dios podemos gozarnos a pesar de todo el sufrimiento que nos toque. Qué lindo tener esa esperanza, Adri. Sebastián Latorre nos dice: claro que sí, es parte de tomar la cruz. Hay momentos en que el sufrimiento es una de las únicas maneras en que nuestro orgullo es quebrantado para poder ser pulidos y llegar a tener el carácter de Cristo. Cuán importante es pensar de esa forma, Seba. Silvia Almendras Opaso nos escribe: pasar por el valle de la sombra y de la muerte no es ni fácil ni rápido, es sufrir, es dolor. No es un momento de valentía. Solo Dios suaviza esos momentos y te ayuda a respirar cuando duele tanto que pareciera que tu ser entero se desgarra. Cuando sientes que tocaste fondo, que ni siquiera Dios está a tu lado, es allí cuando su misericordia te alcanza y su gracia te acompaña dándote seguridad mientras cruzas el oscuro valle del sufrimiento. Silvia, muy sabias palabras. Es interesante, ¿no? Cómo es que muchos procesamos de formas diferentes esto del sufrimiento, pero al mismo tiempo reconocemos que es parte, ¿no?, de la vida, es algo que nos pasa muy seguido. Tenemos ya pocos minutos de este bloque, Leandro, pero veo que estás ahí preparando algo para comentarnos. Ya está apuntado, sí, está preparado ahí. Eu encontrei texto muito interessante que demonstra que Pablo, mesmo sendo apóstolo de Jesus, ele sofreu muito. E por quê? Nós temos de entender que há conflito entre o bem e o mal. E as forças do mal, obviamente, se encontram em oposição a las personas que se encuentran con el bien, con Dios. Entonces es más que natural ocurrir el sufrimiento. Y Pablo, en 2 de Corintios 12, demuestra una otra cuestión en relación al sufrimiento. Muchas veces, mismo que Dios no envíe el sufrimiento para nosotros, Él puede permitir, porque en un mundo de pecado, el sufrimiento puede tener una actuación didáctica. Y en 2 de Corintios 12, 7 hasta 9, Pablo habla de un espino en su carne que no fue Dios quien envió, pero Dios permitió. Porque para Dios es mejor un hijo tener un espino en la carne do que Dios perder el hijo por toda la eternidad. Entonces Dios utiliza muchas veces nuestras elecciones, nuestras decisiones equivocadas. Dios permite que leyes naturales e espirituales ocurram em nossas vidas para utilizar o sofrimento como instrumento de educação para nós outros. ¿Y cuántas veces no necesitamos estos elementos didácticos, estas montañas, estas tormentas, para aprender algo acerca de Dios, una verdad, algo que quizás nos estaba haciendo falta? A continuación vamos a escuchar una música justamente de Patricia hablando sobre estas montañas que nos enseñan tanto. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha
às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma